¿Cómo están? ¿Todo sigue bien? Ok, parece que ya estamos. Sobreviviendo aún, dicen acá. Está bien. Bueno, ya vamos más para allá que para acá, ¿no? Nos queda más o menos un mesecito más y ya se acaba esto, ¿no? A ver qué sucede. Vamos a ver, que ver si alcanzamos a regresar por lo menos un día, ¿no? Antes de que acabe esto. En fin, a ver qué sucede. Vamos a continuar con el tema de los famosos backups, ¿no? Y yo creo que hoy vamos a hacer o a revisar su primer backup que- de toda la base de datos, ¿no? Entonces vamos a ver que realmente es sencillo hacer respaldos de la base de datos, ¿no? Antes de continuar, no sé si tengan alguna duda de sus ejercicios, cómo van más o menos, algún comentario, algún problema que tengan hasta ahorita. ¿Todo va bien? Bueno, entonces, recuerden que habíamos acordado ya del siguiente examen, de la siguiente fiesta, que dijimos que va a ser, ¿qué día? ¿Qué día acordamos? ¿Va a ser el próximo lunes o el próximo miércoles? El miércoles, ¿verdad? Bueno, entonces nada más ahí recuerden, el próximo miércoles, la tercera fiesta, ¿no? Y penúltima. Muy bien, entonces, si no hay más dudas, vamos a continuar con la parte de los backups. De la clase pasada, si no me equivoco, estábamos en la explicación de lo que era. Hay varias clasificaciones de los respaldos, ¿no? Una de ellas es empezar por distinguirlos entre lo que es un backup físico y lo que es un backup lógico, ¿no? Eh, entonces, del backup lógico habíamos platicado brevemente. Se refiere a hacer respaldos, pero contemplando a objetos lógicos. Por ejemplo, hacer backups de una tabla, hacer backup de algún otro objeto, ¿no? Del modelo relacional. Es decir, pensar que nuestra copia en términos de objetos, ¿no? De objetos lógicos. Tablas, eh, inclusive sin índices, demás, ¿no? Entonces, para este tipo de respaldos se utilizan herramientas como por ejemplo hay una herramienta en Oracle que se llama DataPump, que se emplea para hacer respaldos inclusive de todo un esquema, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, vamos a hacer el respaldo de todos los objetos que tenga un cierto usuario, ¿no? Entonces, se emplean este tipo de herramientas y esta herramienta nos genera archivos, son archivos binarios y que al momento de generarlos, ¿no? Nosotros podemos guardarlos en un directorio y después importarlos inclusive en otra base de datos, ¿no? Entonces es como si tomáramos una copia de los esquemas de los usuarios de la base de datos, ¿no? Se ocupan comandos a nivel de sistema operativo, es el comando IMPDP, que significa Import Data Pump o Export Data Pump, para hacer las dos operaciones, ¿no? Por un lado, para importar algún archivo y exportar algún respaldo, ¿no? Se utiliza XDP. Entonces, no es el enfoque un tanto del tema, ¿no? Porque, bueno, ahorita les voy a decir por qué. Entonces, el tema se enfoca más a lo que son los backups físicos, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, de una vez, ¿no? Porque no es el enfoque, porque, por ejemplo, para hacer un proceso de recovery, los backups lógicos no son suficientes. Por ejemplo, si ahorita se nos llegara a dañar un data file, como a lo mejor creo que por ahí a algunos les ha pasado, ¿no?
un backup lógico no nos sirve para recuperar de manera rápida ese data file. Se necesita más bien un backup físico, ¿no? Entonces, por lo contrario, los backups físicos son respaldos, pero pensándolo en términos de archivos, pensando, por ejemplo, en respaldar justamente un, un, un read log o un data file, que básicamente es lo más común, ¿no? Respaldar el data file o respaldar un control file, por ejemplo. O sea, todos los archivos físicos que hemos visto hasta ahorita, archivo de control, read log, data file, son los elementos que contempla un backup físico para ser respaldados, ¿no? Entonces, a diferencia de los lógicos, los físicos, estos sí son fundamentales para realizar un recovery o una recuperación de la base de datos, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante que hay. Aquí ya vamos a hacer distinción entre dos conceptos. Una es el concepto de restauración y el concepto de recovery, ¿no? Y para ello los respaldos físicos son indispensables, ¿no? Entonces, de aquí en adelante vamos a enfocarnos a lo que son los backups físicos. Los backups lógicos, pues realmente es únicamente aprender a usar estos comandos, ¿no? Que realmente no es tan complicado. Entonces, bueno, ya entrando de lleno a los backups físicos, a su vez hay un montón de conceptos, ¿no? que abarcan lo que son los backups físicos. Dentro de ellos, como pueden ver aquí, hay varias estrategias para crear backups físicos. La primera y la más común sería hacer un backup completo, ¿no? Es decir, tomamos una copia de toda la base de datos de todos los archivos y de ahí ya podemos realizar subsecuentes copias, ¿no? Una de ellas es haciendo backups incrementales, ¿no? A partir de un backup completo, de un backup, un full backup, podemos hacer incrementales, es decir, únicamente respaldar lo que haya cambiado a partir de un backup completo inicial, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente se hace? Por ejemplo, eh, con cierto periodo se hace un backup completo y a partir de ahí se empiezan a hacer incrementos, ¿no? Eso pues obviamente trae ventajas como ahorrar espacio, ¿no? Al no estar haciendo copias completas. No tenemos que estar aplicando tantos read logs en caso de que hubiera una falla. Básicamente lo que ocurre, como ya hemos platicado, ¿no? Creo que esto ya lo hemos comentado algunas veces. Eh, Cuando por ejemplo, tenemos la necesidad de recuperar un data file, por ejemplo, lo que se hace es que el data file dañado, ¿no? Dependiendo del daño, pero supongamos que ya no se puede corregir. Entonces, ese data file se desecha por completo, ¿no? Se desecha y se sustituye por un data file, el último data file que tengamos en respaldado. Al ir a aplicar incrementos a ese respaldo, bueno, vamos a irlo actualizando conforme los datos van cambiando, ¿no? Entonces, si necesitáramos hacer recovery, aplicándole los backups incrementales, por ejemplo, supongamos que nuestro último backup lo hicimos el fin de semana pasada, ¿no? Pasado, tal vez lo hicimos en domingo, y a lo mejor diario, ¿no? Día a día hacemos un backup incremental. Entonces, si vamos a suponer que ese data file se llegara a dañar el día martes, entonces, lo que haríamos es tomar el último backup que fue el del domingo, más el incremento del lunes, ¿no? Y más, por último, aplicarle los read logs que se hayan acumulado del lunes hasta este punto y ya tendríamos el data file al día, ¿no? Entonces, básicamente es aplicarle backups incrementales y después aplicarle los read logs para al final tenerlo al día, ¿no? Entonces, tener backups incrementales pues, nos puede ayudar a prácticamente que nuestros backups vayan al día, ¿no? Cuando se utilizan los backups incrementales, nos podemos apoyar de una técnica que le llaman block change tracking.
Esta técnica lo que hace es ir respaldando exactamente en dónde tenemos que ir aplicando cambios, ¿no? Entonces, básicamente esta técnica identifica a nivel de bloque de datos, ¿no? ¿Qué bloques han ido cambiando, ¿no? Recuerden, pues el data file lo vemos como un conjunto de bloques, ¿no? Podemos verlo así. A suponer que tenemos el data file y todos estos bloquecitos, ¿no? Entonces, supongamos que cuando hicimos el backup, ¿no? Cada bloque tiene un cierto estado. Supongamos que este es nuestro respaldo. Y posterior a que se hace este respaldo, ¿no? Los datos, la base se puede seguir moviendo. Entonces, esta técnica y empieza a marcar, por ejemplo, ¿sabes qué? Después del último backup, este bloque de datos cambió, este bloque de datos cambió y tal vez ¿no? Cuando hagamos un backup incremental, lo único que se hace es se actualizan los bloques que hayamos identificado como bloques con cambios y los demás quedan igual. Entonces, pues los beneficios es que son más rápidos, requieren menos espacio, ¿no? Esa misma funcionalidad también nos permite tener otro tipo de problema que podemos resolver. Hay veces que el data file está bien y lo único que se daña es un bloque, ¿no? Entonces, supongamos que este bloquecito de aquí se llega a dañar, ¿no? Podemos tener herramientas que nos ayuden a detectar, ¿no? Que uno de los bloques de datos de nuestro archivo está dañado. Entonces, aprovechando también esta técnica, ¿no? de tener el, el control de qué bloques han cambiado, podemos hacer un recovery a nivel de bloque, ¿no? Un solo bloque se ha dañado, entonces podemos hacer un recovery de un bloque, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver hacer ejercicios de cómo podemos hacer los distintos tipos de recovery y de respaldos, ¿no? Por ejemplo, para hacer el recovery de un bloque a un data file, se utiliza el comando recover block, ¿no? ¿Cómo podríamos simular esto? Bueno, por ejemplo, podríamos abrir o editar directamente un data file y agregarle algunos caracteres raros por aquí en alguna parte, no al inicio del archivo, porque al inicio del archivo está el header, pero sí, por ejemplo, podemos movernos un poquito hacia más abajo en el archivo y podemos mover uno que otro byte por aquí y entonces podríamos provocar que solamente se dañen parte de los bloques, ¿no? Entonces, recover block es el comando que nos puede ayudar a recuperarlos. Bueno, ¿qué más tenemos de esto de los backups? Hay otras técnicas, ¿no? Hay otras estrategias, por ejemplo, hacer backups y aplicarles cierto nivel de compresión. Podemos hacer backups y cifrarlos para tener una mayor seguridad y privacidad de los datos. Podemos inclusive, en lugar de generar archivos y guardarlos en una ubicación, podemos directamente hacer copias, ¿no? de nuestros datos conectándonos a otra base de datos. Esto es factible, ¿no? Tomar los datos de una base origen y grabarlos o copiarlos en una base de destinos, ¿no? Entonces, aquí en este tema no vamos a ver estas técnicas, básicamente nos vamos a enfocar a backups completos, backups incrementales, ¿no? Y hacer cuestiones de recuperación. Bueno, herramientas ahora, ya que más o menos vimos, ¿no? que puede haber backups lógicos, backups físicos y dentro de los físicos pueden haber full backups, ¿no? Y backups incrementales, ahora viene las herramientas, ¿no? La herramienta clásica que se utiliza al menos en este manejador se le conoce como RMAN, ¿no? RMAN es, digamos, es la forma corta de una herramienta que se llama Recovery Manager, ¿no? R de Recovery, Man de Manager, ¿no? Es la abreviación de Recovery Manager. Entonces, esta herramienta se instala en automático desde que instalan la base de datos.
Es decir, ahorita ustedes cuentan con la herramienta ya instalada. No tenemos que hacer absolutamente ningún cambio para habilitarla, ¿no? Ya está habilitada. Entonces, esta herramienta es la que generalmente se ocupa para administrar toda nuestra estrategia de respaldos. Y RMAN va más allá. Realmente el nombre, si se fijan, dice Recovery Manager. ¿Qué tiene que ver? Bueno, para poder hacer un recovery, pues es fundamental contar con respaldos. Entonces, por lo tanto, RMAN se encarga de dos tareas fundamentales. Ayudarnos con la cuestión de los respaldos y también ayudarnos cuando necesitamos hacer un respaldo, un recovery de la base de datos, ¿no? Nada más que esta herramienta se enfoca a la parte física, cuando se nos pierde un data file, cuando se nos daña un control file, etcétera, ¿no? Entonces, como podemos tener respaldos a lo largo del tiempo, ¿no? Vamos a tener la necesidad de administrar respaldos a través del tiempo, ¿no? Toda base de datos productiva debe de tener pues toda una programación de backups, ¿no? Es decir, cada cuánto vamos a ir haciendo un backup, cada fin de semana o cada miércoles o cada 3 días, etcétera. Entonces, toda esta programación nosotros la podemos configurar empleando RMAN. Entonces, RMAN se va a encargar de ejecutar toda esta programación de backups y aparte llevar un control, ¿no? De qué hemos hecho, qué no hemos hecho. Entonces, podemos hacerlo de manera gráfica, ¿no? A través de herramientas como Oracle Enterprise Manager. Pero bueno, aquí casi siempre, todo el semestre hemos hecho todo a línea de comandos, ¿no? Entonces, RMAN también tiene su propia línea de comandos y tiene una infinidad de comandos para hacer respaldos, ¿no? Entonces, creo que nos podríamos pasar medio semestre, si no es que más, aprendiendo todas las funcionalidades que tiene RMAN, ¿no? O sea, realmente hay gente que a lo único que se dedica es a ser especialistas en respaldos, ¿no? De todas las opciones que tiene RMAN. O sea, es un mundo realmente, hay eh, libros dedicados a RMAN. Entonces, obviamente para nuestro curso, pues vamos a ver lo más básico, ¿no? Lo fundamental de la herramienta que nos ayuda a hacer, pues por lo menos respaldos sencillos y operaciones básicas de recuperación, ¿no? Bueno, entonces, RMAN normalmente, bueno, podemos acompañarlo, podemos complementarlo con otras herramientas como son estas que ven aquí, que ya son cuestiones un poco más avanzadas, ¿no? Para administrar los backups, ¿no? Y ayudar a RMAN. En la que nosotros nos vamos a enfocar es hacerlo a través de SQL Plus, ¿no? Podemos hacerlo a través de otras herramientas, como ven aquí, pero en nuestro caso vamos a ayudarnos de SQL Plus y de algunos comandos del sistema operativo, ¿no? Que es, digamos, lo más básico. Entonces, sobre esa técnica vamos a estar trabajando. Bueno, otra tecnología que también ya hemos platicado brevemente en otros temas es la tecnología o la herramienta de flashback, ¿no? Se menciona aquí porque, bueno, flashback tiene cierta relación con RMAN. Entonces, y bueno, ofrece un complemento bastante interesante, sobre todo cuando necesitemos hacer un recovery, ¿no? De la base de datos. Ah, entonces, flashback básicamente representa un conjunto de herramientas que básicamente complementan a los respaldos físicos, ¿no? Y nos puede ayudar, como les comentaba, para realizar algún proceso de recuperación. Entonces, su objetivo es proporcionar una capa adicional para proteger datos, ¿no? Y hasta ahorita empezado a ver varias técnicas, ¿no? La primera que vimos fue tener multiplexados varios archivos, como fueron los archivos de control, los archivos read logs. Después vimos la posibilidad de hacer archivado de los read logs, ¿no? Que eso ya
pues ahorita están trabajando ustedes en ello. Y ahora estamos viendo los backups como un siguiente mecanismo, ¿no? Y uno más es la tecnología flashback, ¿no? Entonces, básicamente esta herramienta nos va a servir para poder recuperar o regresarnos a una base de datos en un tiempo específico, sobre todo en un tiempo pasado, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a poder configurar esta herramienta y, por ejemplo, regresarnos a un punto en el tiempo, ¿no? Sobre todo sin importar si hayamos hecho comido, sino en las transacciones, ¿no? Entonces me comentan acá en el chat, dice, cuando hablo de respaldos físicos y lógicos, los primeros son sentencias SQL y los segundos son binarios. No, los lógicos también son binarios. Por ejemplo, la herramienta de DataPump que les comenté hace rato, genera archivos, pero son binarios, no son scripts SQL. Ok, pero por ejemplo, un respaldo lógico que se hace con DataPump me genera un binario, pero realmente cuando lo importamos, cuando importamos un respaldo de un DataPump, lo que hace el archivo es respaldar tablas, registros, ¿no? Objetos, ¿no? Todos los objetos que tenga un usuario. Entonces, eh, desde ese punto de vista es como se hace el respaldo, ¿no? Respaldar objetos del modelo relacional, pero es binario. Sí podemos abrirlo, por ejemplo, si exploramos el archivo físicamente con un editor, hay una parte que sí es de texto, pero esa parte lo único que contiene es un documento XML que contiene todos los objetos, ¿no? Que el respaldo incluye. Por ejemplo, qué tablas tiene, cómo se llaman, todos los metadatos de las tablas, por ejemplo, se guardan en un documento XML. Entonces, ese sí lo podemos leer con un editor de texto. Pero ya todos los datos que contengan las tablas y todos esos objetos ya son binarios, no se guardan en un formato particular de la herramienta DataPump. Ok. Entonces, no son scripts SQL, ¿no? Son archivos binarios realmente. Bueno, ok, entonces, ¿qué funcionalidades me ofrece esta herramienta de flashback? Nuevamente, también aquí tenemos una división de la herramienta, nuevamente desde el punto de vista físico y desde el punto de vista lógico, ¿no? La idea es muy similar. Cuando hablamos desde el punto de vista lógico, nos referimos a hacer un recovery, pero pensando o visualizándolo en términos de objetos del modelo relacional, ¿no? Tablas, eh, índices, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte de flashback lógico, eh, aquí la característica que tiene es que flashback lógico realmente no requiere de reman, no depende. Ok, entonces, pero de lo que sí va a depender es de los datos UNDO. No sé si recuerdan que en el tema anterior por ahí comentamos brevemente que uno de los usos que tiene los datos UNDO era justamente la tecnología flashback, ¿no? En el tema anterior comentamos de qué tanto tiempo deberíamos de conservar los datos UNDO, ¿no? Y uno de los puntos que mencionamos fue justamente la probabilidad de tenerlos un mayor tiempo para que esta funcionalidad de flashback pudiera estar disponible, ¿no? Si eliminamos los datos UNDO, Logical Flashback no puede funcionar, ¿no? Dependemos de los datos UNDO. Entonces, para que más o menos tengamos una idea clara de cómo opera esta herramienta, es con lo siguiente. Por ejemplo, Flashback lógico maneja varias herramientas, ¿no? Por ejemplo, Flashback Query es una
herramienta que me permite realizar una consulta a la base de datos, pero en el tiempo. Por ejemplo, si ahorita hiciéramos una consulta en una tabla, pues me va a traer los datos actuales, ¿no? De acuerdo a los últimos cambios que tiene la tabla. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera saber, oye, quiero que me traiga los datos de un empleado, pero no sus datos que ahorita están en la tabla, sino quisiera saber cómo estaban los datos del empleado hace una semana, ¿no? Entonces podríamos hacer algo así como un select asterisco from empleado, pero tráeme la versión de hace 3 días, por ejemplo, ¿no? ¿Eso cómo se puede lograr? Bueno, si tenemos datos UNDO, ¿están de acuerdo que podríamos irnos hacia la historia y recuperar cómo se encontraba, ¿no? Un cierto registro en el tiempo, ¿ok? Y realmente esto es muy sencillo, no tenemos que instalar o recuperar o ir a guardar un respaldo, ¿no? Y ir a cargarlo y después hacer consultas, ¿no? Imagínense que un buen día les dicen, oye, necesito que me digas cómo estaban los datos del inventario hace una semana. Entonces ustedes pensarían, uy, pues entonces, ¿cómo hago eso? Pues tal vez tendría que ir a buscar un backup, ¿no? Ese backup, después que lo encuentro en algún disco, lo tendría que cargar en alguna base de datos, ¿no? Y ya que lo lea, ya que lo cargue, entonces me pongo a hacer consultas, ¿no? Digamos que esa sería la forma manual de hacerlo. Bueno, si tenemos habilitados nosotros la parte de flashback, entonces no necesito hacer todo eso, ¿no? Más que únicamente hacer sentencias SQL con cierta sintaxis que me permitan acceder a datos históricos, ¿no? Entonces es bastante útil. Otra interesante es el Flashback Version Query. Permite visualizar todas las versiones de un conjunto de registros a partir de un instante en el tiempo. O sea, si pensemos en un registro, nuevamente en un registro del empleado que esté en una tabla. Y vamos a pensar ahora que hasta este momento este registro tiene una cierta versión, ¿no? Tiene ciertos valores. Con Flashback Query podemos recuperar todos los cambios que ha tenido un registro a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, nótese que estoy hablando de cuestiones lógicas, no estoy hablando de registros, estoy hablando de columnas, de tablas. Por eso a esta parte se le llama Logical Flashback, ¿no? Entonces, básicamente, ¿para qué me serviría ver cómo fue cambiando un registro a lo largo del tiempo? Pues para hacer, por ejemplo, cuestiones de auditoría, ¿no? A ver, cómo fue cambiando un registro. Imagínense, no sé, una, los movimientos de una cuenta bancaria, ¿no? Si no tenemos realmente un histórico en las propias tablas, podemos hacer auditoría empleando esta herramienta, ¿no? A ver, ¿qué fue lo que le cambiaron a una cuenta bancaria, ¿no? Nuevamente, necesito de los datos UNDO, como seguramente suena lógico, ¿no? Que para poder irnos o explorar datos en el tiempo, pues los datos UNDO me pueden ayudar, ¿no? Eh, Otra interesante, Flashback Transaction. ¿Se acuerdan que en algunas ocasiones me han preguntado, oye, ¿hay manera de deshacer un commit? Es decir, de recuperar datos a pesar de que hayamos hecho commit, ¿no? Me equivoqué y borré un registro, pero ya hice commit. Y en algún momento comentamos, ¿no? Pues de entrada no podemos, ¿no? Porque una vez que una transacción hace commit, pues ya no podemos regresarnos, ¿no? O deshacer el commit. Esa es la idea que tenemos, ¿no? Y es correcto, pero si tenemos también configurado la parte flashback, entonces sí podemos, por así decirlo, deshacer un commit. Es decir, permite hacer operaciones en reversa de transacciones, ¿no? O sea, y esas transacciones ya hicieron commit, ¿no? ¿Cómo lo hacemos eso? Bueno, aquí eh, podemos hacer uso, ¿se acuerdan del famoso System Change Number? Con estos numeritos, acuérdense que estos son, el System Change Number no es otra cosa más que
un numerito secuencial que va a lo largo del tiempo, que me va indicando cómo las transacciones fueron haciendo cambios. Entonces, empleando Oracle Flashback Transaction, puedo decirle a la base de datos, ¿sabes qué? Ahorita ya vamos en este System Change Number. Quiero que me regreses la base de datos a el número 2, ¿no? A este System Change Number. O también puedo hacerlo empleando tiempo. Puedo decirle, a lo mejor quiero que me regreses la base de datos al día lunes, ¿no? Al lunes pasado. Entonces esto lo puedo hacer con esta herramienta. Ok. Entonces, al aplicarlas, tendríamos la base, nos regresaríamos a un punto en el tiempo, como considerando como si esa transacción nunca se hubiera hecho, ¿no? Otra opción es Oracle Flashback Table. Flashback Table permite recuperar una tabla en un instante del tiempo, sin la necesidad de detener la instancia. Esto es común cuando ocurre el clásico drop table, ¿no? Sabes que esta tabla ya no la vamos a usar y la eliminamos, ¿no? Y después nos damos cuenta que hemos cometido un garrafal error y no debimos haber borrado una tabla, ¿no? Entonces, nuevamente con Flashback Table podemos restaurarla, aunque ya hayamos hecho un drop, ¿no? de la tabla. Entonces también, pues, bastante interesante, ¿no? De esto. Flashback Drop. Flashback Drop igual es otra funcionalidad que me permite, en conjunto con Flashback Table, restaurar la tabla, ¿no? Permite deshacer los efectos que hace Drop. ¿Ok? Bueno, como pueden ver, está bastante interesante todas estas herramientas. Vamos a tratar de usarlas, pero después que hagamos aprendamos un poquito de RMAN, ¿no? Primero nos vamos a enfocar a la parte de RMAN, a la parte que sí necesitamos usar la herramienta, y ya después podemos regresar un poquito a la parte lógica de Flashback, ¿no? Entonces, la parte física, entonces Flashback Database, a diferencia de la parte lógica, aquí sí necesitamos apoyarnos de RMAN. Entonces, nuevamente es la misma idea, ¿no? Flashback Database se enfoca ya no en la parte lógica, ¿no? No estamos pensando en términos de tablas, de registros, de transacciones, sino más bien desde el punto de vista ahora de archivos, ¿no? De data files, por ejemplo. Entonces, igual, nuevamente, Flashback Database permite hacer una recuperación de un punto, desde cómo se encontraba la base de datos en un punto específico en el pasado, pero a nivel físico, ¿no? O sea, ahora diríamos, recupérame o regrésame la base de este data file a como estaba hace 3 días, ¿no? En flashback lógico diríamos, regrésame esta tabla a como estaba hace 3 días, y en flashback de físico o flashback database diríamos, regrésame este control file o regrésame este data file a como estaba hace 3 días, ¿no? Entonces, esta alternativa, ¿no? Representa un siguiente nivel para proteger datos, que se le conoce Database Point, ¿no? Database Point in Time Recovery, que sus siglas son estas que ven aquí, ¿no? O sea, regresa la base de datos a como estaba en un instante del tiempo. ¿Ok? Como estamos hablando aquí ya a nivel físico, entonces aquí sí ya dependemos de los respaldos físicos que tengamos con RMAN. ¿Ok? Entonces, generalmente esta estrategia, como dice aquí, es mucho más rápido que hacer una restauración de data files. Entonces, por obvias razones, ¿no? Porque restaurar un data file significa literal hacer la copia, ¿no? La copia del archivo completo. Pero con esta funcionalidad, entonces, no es necesario que hagamos es como si hacer un copy-paste del data file, ¿no? Hacer una restauración completa, pero bueno, con esta funcionalidad no tenemos que llegar a ese punto, ¿ok? Entonces, ¿cómo se logra eso? Bueno, RMAN lo que se necesita es
agregar una especie de flashback logs, ¿no? Esta funcionalidad, ¿no?, permite acceder a las versiones anteriores de los bloques de datos y, bueno, así como cierta información de los read logs archivados para poder, digamos, regresarnos en un tiempo específico, ¿no?, a nivel de archivos físicos. Entonces, ¿cómo podemos entender esto de los flashback logs? Bueno, podemos entenderlo como una especie de bitácora, ¿no? Hace rato comentábamos de la técnica de ir guardando qué bloques de datos fueron cambiando. Entonces, esta técnica de flashback logs es algo parecido. Es llevar el control de qué cosa ha cambiado, pero a nivel físico, ¿no? A nivel físico, pues que tenemos bloques de datos, ¿no? Entonces, en estos flashback logs vamos a ir, se almacena o se lleva el control de cómo ha ido cambiando, ¿no?, una estructura física a lo largo del tiempo, y empleamos estas bitácoras para poder implementar esta funcionalidad, ¿no? Entonces, ahora, para que esto funcione necesitamos configurar algo que se le conoce como el Fast Recovery Area, ¿no? No sé si recordarán por allá del tema 1, ¿no?, cuando instalaron su primer base de datos con DBCA. Y por ahí hay una opción que les pregunta que si quieren habilitar esta área, ¿no?, y que en su momento la dejamos deshabilitada. Entonces, justamente esa área se utiliza para poder guardar estos famosísimos flashback logs, ¿no? Entonces, estos logs son muy, muy, muy particulares porque en gran medida dependen ¿no?, de que tengamos configurado toda la parte de flashback. Entonces, eh, cuentan con su propia área destinada para ser almacenados, ¿no? Entonces, nuevamente, otro tipo de logs que tenemos, ¿no?, en otra área. Entonces, por default no está habilitada esta funcionalidad. Entonces, otra manera, ¿no?, otra funcionalidad es la posibilidad de hacer un concepto que le llaman puntos de restauración. Algo así como los puntos de restauración que tiene Windows, ¿no? No sé si alguien los ha aplicado o los ha usado, ¿no? De la posibilidad de regresar a nuestro sistema operativo Windows a un punto en el tiempo, ¿no? A lo mejor el día de hoy se nos dañó Windows, ¿no?, por algo que le hicimos sin querer, ¿no?, a los archivos del sistema operativo. Y entonces muchas veces lo que hacemos es recuperar nuestro Windows empleando un punto de restauración, ¿no? Entonces, vean que esto se le parece un poquito a lo que vimos hace rato de deshacer transacciones, pero la diferencia con esta técnica es que aquí lo vemos nuevamente desde el punto de vista físico, ¿ok? Entonces, recupérame un data file a partir de un system change number, por ejemplo, ¿no? Entonces, también bastante interesante esta parte, ¿no?, del flashback database. Entonces, de momento vamos a dejar un poquito de lado la parte de flashback para primero enfocarnos a RMAN y ya después regresar a ella, ¿no? Bueno, entonces, una vez ya más o menos terminamos con la introducción de todas estas herramientas, vamos a entrar ya un poquito de lleno a la herramienta de RMAN. Entonces, no sé si hasta aquí quieran comentar algo, alguna duda de lo que hemos platicado hasta ahorita. Nada. Entonces, poquito en los ejercicios más adelante, pues vamos a regresar con flashback, ¿no? En sus ejercicios lo que aplicaría en este caso es primero configurar, ¿no?, su área de flashback, ¿no?, para que ahí se puedan guardar estos logs, ¿no? Y la otra también ver qué pasa con los datos UNDO, ¿no? Si queremos utilizar todas estas herramientas que vimos, tenemos que configurar bien la parte del UNDO, ¿no? Tenemos que configurar sobre todo un periodo de retención mayor
que fue lo que comentamos en el tema pasado, ¿no? Bueno, entonces no hay dudas, continuemos con la parte de los conceptos básicos de RMAN. Elementos de RMAN, bueno, como mínimo, ¿no? RMAN debe contar con los siguientes elementos para poder trabajar. Primero necesitamos de una base de datos destino, un target database, ¿no? La base de datos destino significa la base de datos que queremos respaldar, a la cual le vamos a aplicar un backup. ¿Okay? A esa base de datos se le conoce como target database. Entonces ahorita nuestra base de datos que hemos configurado desde cero sería nuestra target database, ¿no? Entonces, todas las operaciones que RMAN haga para poder llevar todo el control, ¿no? Por ejemplo, RMAN se encarga de llevar como una especie de bitácora de todas las actividades que hagamos con RMAN, ¿no? Por ejemplo, cuántos backups hemos hecho, de qué tipo, en qué fecha los hicimos, en dónde están guardados los archivos, todos esos metadatos, ¿no? de un backup se guardan, fíjense bien, en donde creen, en el archivo de control, en el famosísimo control file que tantos dolores de cabeza les dio, ¿no? En temas anteriores. Ahí se va a guardar toda la información de RMAN, ¿no? Entonces de aquí el control file sigue tomando mayor relevancia, ¿no? Entonces de ahí, pues de no perderlo, ¿no? De tener cuidado de no perderlo. Hay una alternativa de forma adicional, podemos tener algo que se le llama como un repositorio de RMAN, ¿no? RMAN repository. Entonces, que es como una especie de base de datos, pero propia de RMAN. ¿Ok? Es posible configurarla. Para efectos del curso no lo vamos a hacer, no tenemos tanto tiempo como para meternos hasta este nivel, pero nada más para que sepan, ¿no? Que podemos tenerlo configurado. RMAN Client sería la herramienta o nuestro cliente que vamos a utilizar para hacer comandos de RMAN. Esto lo pueden visualizar como si fuera algo parecido a SQL Plus, ¿no? SQL Plus es nuestra herramienta a línea de comandos para interactuar con la base de datos. Y así como hay una herramienta que es SQL Plus, hay una herramienta que se llama RMAN, que visualmente nuestra terminal van a ver así, ¿no? Ahora nuestro prompt, en lugar de ser SQL Plus, ahora va a ser así, ¿no? Y aquí ya podemos poner nuestros comandos de RMAN. Entonces, a esta herramienta se le conoce como RMAN Client, ¿no? Y bueno, como les comentábamos hace rato, podemos acompañar a RMAN de otras herramientas como con el Fast Recovery Area, que fue lo que platicamos hace rato. Y algunas otras herramientas, ¿no? El Media Management Software, por ejemplo. El Media Management Software normalmente son librerías que se instalan en el servidor, pero que me ayudan a acceder a dispositivos de almacenamiento, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, cintas o algún otro hardware especializado, ¿no? Los respaldos casi siempre, más bien siempre, deberían de guardarse en discos que son completamente ajenos a la base de datos, ¿no? No sería para nada correcto en una base ya productiva que los respaldos se guarden en los mismos discos donde están los data files o donde están los read logs, ¿no? Sería pues un tanto ilógico y aparte le podemos pegar al desempeño de la base cuando se esté haciendo un backup, ¿no? Entonces típicamente los respaldos se guardan, se graban en dispositivos externos, ¿no? Pueden ser muy especializados y pueden requerir de software, sobre todo drivers, no sé, para poder acceder a ellos. Y entonces todo ese software se engloba en este concepto, ¿no? De Media Management Software. Entonces ese software va a interactuar con RMAN para poder, sobre todo, configurar los destinos donde se van a guardar los respaldos, ¿no? El Recovery Catalog es otra herramienta que pueden verlo como una base de datos donde se guarda, es decir, es la parte donde se implementa este repository
RMAN, ¿no? El repositorio de RMAN. Bueno, nuevamente para nuestro caso no nos vamos a meter con todo esto. Para nuestro caso solamente vamos a trabajar con la parte de SQL Plus y la herramienta de RMAN Client, ¿no? Hasta ahí. Bueno, más términos, ¿no? Dependiendo lo que querramos hacer con un backup, entran varios conceptos, ¿no? Primero sería determinar qué estrategia de backups vamos a realizar, ¿no? Si queremos un backup completo, se utiliza el término full backup, por ejemplo, cuando hablamos de un backup completo, que significa que queremos respaldar el 100% de los bloques de nuestros archivos. ¿Ok? Algunas sinónimos que se utilizan, ¿no? Un whole backup o un partial backup, ¿no? Son otros sinónimos que se llegan a ocupar, o un backup de tipo incremental. Y vamos a ver más adelante que dentro del incremental hay varias técnicas. Más allá, un backup incremental cumulativo o un backup incremental diferencial, ¿no? Otros términos, dependiendo del tipo de backup, podemos hacer backups offline y podemos hacer backups online. ¿Qué significa que esté offline? Que básicamente depende de cómo esté la base de datos al momento de hacer el backup. Un backup offline significa que el respaldo se hizo cuando la base de datos cuando la base no está montada, ¿no? Cuando está detenida la base de datos. Pero también podemos hacer backups online, es decir, podemos estar haciendo respaldos y al mismo tiempo la base puede estar abierta. ¿Ok? Entonces, en ese sentido salen otros sinónimos para referirnos a ese tipo de backups. Consistent backup se refiere a hacer un backup cuando la base de datos está detenida. ¿Por qué le pusieron así? Bueno, porque como no hay movimiento de datos, nadie está moviendo a los datos, entonces ese backup va a ser 100% consistente, ¿no? Otros términos, un cold backup, que le llaman, hacer un backup en frío. Hacer un backup en frío significa la base de datos está abajo, ¿no? Por lo tanto, lo contrario, un hot backup significa algo así como hacer un backup en caliente. El término en caliente significa pues así como va, ¿no? No importando que la base esté abierta. Ok. Entonces son los términos que normalmente van a encontrar en libros, en documentación, ¿no? Pero básicamente se refiere a estos conceptos. Ok. Entonces un poquito más adelante vamos a profundizar sobre todo en la parte de los backups incrementales, ¿no? Bueno, ya empezando un poquito más con la parte técnica ya de comandos, que es a lo mejor lo que más les gusta a ustedes, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para empezar a jugar con RMAN? Bueno, pues de entrada, si ustedes en su terminal ponen RMAN, ¿no? De hecho, lo puedo hacer. RMAN está dentro del directorio bin de la instalación de Oracle. Entonces ustedes, al igual que SQL Plus, simplemente ponen RMAN y ya entran a la interfaz. Así como, ¿no? Como entrar a SQL Plus diagonal no log. Aquí ya estoy con RMAN, ¿no? Entonces, lo primerito que tenemos que hacer ya que estamos en RMAN es algo similar con SQL Plus, ¿no? Nos debemos de conectar para poder empezar a trabajar con RMAN. Entonces, la instrucción es parecida a la de SQL Plus, ¿no? Usamos el comando connect y ahora lo que vamos a hacer en RMAN es decirle, vamos a conectarnos a la base de datos target, ¿no? Al target database, es decir, a la base de datos que queremos conectarnos. Entonces simplemente utilizamos una sintaxis muy parecida, ¿no? Que aquí utilizamos comillas dobles y podemos conectarnos con cualquier usuario. Nada más que hay un requisito. Para poder trabajar con RMAN, el usuario debe de tener privilegios de administración. ¿Se acuerdan igual en el tema 1, cuando vimos los privilegios de administración, que uno de ellos es sysdba? Entonces, sysdba es uno de los privilegios que tiene la base de datos y que tiene
que se requiere para poder hacer respaldos. O en su defecto podemos utilizar, ¿se acuerdan de este privilegio sysbackup que en algún momento jugaron un poquito con él con el archivo de password? ¿Se acuerdan allá del tema 1 al inicio del semestre? Entonces, lo más adecuado sería, lo que más se utiliza en producción es que se genere un usuario en la base de datos y ese usuario esté destinado a hacer backups. Entonces, lo que se debe de hacer es crear ese usuario y asignarle el privilegio sysbackup, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a suponer que voy a utilizar sys en lugar del usuario Jorge, como se ve aquí. Entonces, escribiría algo así. Utilizo al usuario sys porque tiene el privilegio de sysdba, ¿ok? Y después ponemos arroba y nótese que, a ver si se acuerdan, ¿qué creen que sea esta cadena? Esta cadena es un service name, ¿no? El service name que tengan configurado en su TNS name, ¿se acuerdan del archivo TNS names? Entonces, aquí lo escribiría, que en nuestro caso, bueno, aquí en nuestro caso sería, mi caso es jrcbda2. Este servicio lo tengo configurado en TNS names, entonces lo puedo usar aquí, ¿no? Y así se vea. Entonces, de esta manera nos conectamos a creo que me faltó algo, ¿no? El target, ¿no? Al target, ¿verdad? Perdón, me faltó. Connect. Aquí también, como pueden ver, valdría la pena configurar RL grep, ¿no? Para que no tenga el problemita del historial, ¿no? Así como lo hicimos con SQL Plus. Me faltó el target, ¿verdad? Es connect, target, y vamos de nuevo, ¿no? Entonces, ya con esto ya estoy ponemos el password de sys y ya estamos con. Bueno, ok. Pequeño detalle. Si levanto la base, la instancia, pues estaría bien, ¿verdad? Pequeño detalle. Pero cuando los hace en frío, tiene que estar abajo, ¿no? La instancia. La instancia tiene que estar abajo, sí, pero el listener no. Entonces, Ah, ya. ajá, aquí. Ok. Tengo que pasarme ahora para poder levantar el listener. Sí, al menos el listener, por ejemplo, ¿no? Ahora, para poderlo hacer en frío, es otro comando, ¿no? Aquí el comando connect, sí necesito tener la instancia arriba, ¿no? Pero para hacerlos, a ver, sí, me falta aquí, hacer el export. El export. Ajá, ok, entonces ya. Ahorita más adelante vamos a ver cuál es la instrucción para hacerlo, De hecho, para hacerlo en frío, normalmente lo que se hace es, si la base de datos está arriba, entro con rman, lanzo el script y el script lo que hace es detiene la base de datos, ¿no? Entonces, eso viene un poquito más adelante. Bueno, entonces, ahorita que inicie nos volvemos a meter a rman. Y bueno, una de las cosas que tiene la herramienta es que hay un montón también de parámetros de configuración que podemos personalizar con rman, ¿no? Prácticamente todos tienen valores por default. Realmente no tenemos nosotros que estar configurando todo, pero obviamente podemos cambiar esa configuración, ¿no? Entonces vamos a ver. Ahora sí, vamos a entrar nuevamente a rman. Connect y vamos a ponerle target. Y ahora sí va de nuevo, ¿no? Sys arroba jrcbda2 as sysdba. Esas sí es backup, ¿no? Bueno, puede O ser sí. así backup también, pero Ajá. también puede ser como sysdba. Ahorita lo estoy haciendo como sysdba, ¿no? Por Ahora defecto, que, por defecto ese usuario sí tiene todos los privilegios, ¿no? Sí, recuerdo. así es.
¿Cómo que no lo hice? Se supone que sí lo inicié, ¿no? ¿Que no lo inicié? Por lo visto no lo inicié. En fin. Entonces déjenme hacer un alter system register. Ok. Vamos de nuevo. Qué barbaridad. Entonces rman nuevamente. Y ahora vamos de nuevo. Connect. Target. Sys. SysDBA también o sea, Sí, tiene los privilegios para hacer backups. le falló una R. Target. Sí. Ajá. Sys arroba. A ver, ahora que falla, ¿no? Ok. Ya por fin, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, entonces fijan aquí ya estoy conectado, ¿no? al Target Database. Ahorita estoy online, obviamente. Entonces, bueno, una vez ya conectado, ya podemos empezar a trabajar con RMAN. Y por ejemplo, lo primerito que podemos hacer es mostrar la configuración que tiene por default de RMAN, ¿no? Por ejemplo, eso se hace con el comando show all. Aquí sí necesitamos poner punto y coma en los comandos de RMAN. Entonces, como pueden ver aquí, están todos los valores, los parámetros que tiene RMAN por default, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir viendo, ¿no? Algunos de estos parámetros que podemos ir modificando, ¿no? Por default, esta es la configuración que tiene, que es la misma que ven aquí, ¿no? Si quisiéramos cambiar un parámetro, por ejemplo, podemos usar el comando configure. Por ejemplo, aquí comando configure device type disk, pues estamos configurando cuántos procesos podemos levantar para hacer la copia, ¿no? Para que se utilice paralelismo. Esto sobre todo cuando tengamos varios discos, ¿no? Destinados para hacer respaldos. Podemos configurar, por ejemplo, el tipo de compresión, el algoritmo de compresión, ¿no? Podemos configurar, por ejemplo, la ruta donde se van a guardar los backups, ¿no? Y el formato, ¿no? ¿Cómo les vamos a llamar a los archivos? ¿Se acuerdan? Esto es parecido a lo que ustedes están haciendo con el modo de archivado, en donde configuran el formato de los archivos, ¿no? Algo similar aquí. Por default vamos a configurar en dónde está, en dónde se van a guardar esos backups. Y al hacer esto, ya no tenemos que decirle, hazme un backup en esta ruta, ¿no? Sino simplemente usar el comando backup database y ya. Entonces, con base en la configuración de estos parámetros, de aquí se toman todos la información que se necesite, ¿no? Podemos también decir hasta cuántos backups a lo largo del tiempo vamos a mantener, ¿no? Por ejemplo, imagínense que su base de datos la respaldan cada semana. ¿Están de acuerdo que si ya hicieron un backup de esta última semana, el backup de la semana pasada a lo mejor ya no lo necesitamos, ¿no? Porque ya tenemos. También no podemos estar haciendo tantos backups y guardarlos todos porque pues nos vamos a acabar el espacio bien rápido, ¿no? Entonces a lo mejor podemos tener una política de decir, ¿sabes qué? Pues nada más nos vamos a ir conservando los últimos 3 backups, ¿no? De las últimas 3 semanas. De ahí para atrás ya los podemos eliminar, ¿no? Entonces, bueno, para empezar a hacer los backups, el comando que se utiliza, curiosamente, ¿verdad? Pues es backup, ¿no? Entonces, si queremos respaldar una base de datos, usamos el comando backup y todo lo demás, como les comentaba, lo podemos configurar aquí empleando el comando backup o utilizar los parámetros de configuración, ¿no? Por default, como está configurado RMAN, es que los backups se guardan en disco, ¿no? Y la otra, un backup no se forma por un solo archivo. Más bien, un backup vamos a visualizarlo como un conjunto de archivos que se les conoce como backup sets, ¿no? Entonces lo hace por partes.
cuando generamos un backup, como vamos a ver ahorita en un momento, físicamente en el disco duro vamos a ver en el disco un conjunto de archivos. Estos archivos tienen un formato binario que nosotros no podemos entenderlo. Únicamente quien lo entiende es RMAN. Es un formato totalmente particular a RMAN. Sin embargo, hay otra técnica que se le llama Backup as Copy. Backup as Copy es literal como si nosotros hiciéramos un respaldo haciendo control C, control V de un data file. Realmente eso es lo que hace un backup as copy. O sea, no se realizan backup por partes, sino que se hace una copia completa del archivo, del data file. De hecho, ¿se acuerdan que, por ejemplo, en el ejercicio del control file, al final a algunos de ustedes les recomendé respaldar los archivos de control para evitar algún posible daño de que el ejercicio no nos saliera bien? Y entonces ustedes pueden hacer así literal, agarrar un data file y hacer control C y control V en otro lado, ¿no? Y después restaurarlo tal cual. Entonces se vale, ¿no? Tal cual así podemos omitir por completo RMAN y podemos simplemente hacer una copia manual de los archivos, ¿no? Y a eso se le conoce como un backup as copy. En realidad lo que hace RMAN es tal cual utilizar el comando cp del sistema operativo. Entonces, el respaldo va a ser idéntico al data file que tengamos en la base de datos, ¿no? Normalmente lo que se utilizan más son los backup sets, ¿no? Porque bueno, ahí tiene varias ventajas de utilizar el formato propio de RMAN, ¿no? Bueno, entonces ese es otro concepto, ¿no? Backup set y backup as copy, que son copias tal cuales de los archivos. Ok, entonces hablemos ahora sí, vamos a hacer nuestro primer backup, ¿no? Y vamos a hacer un backup cerrado, es decir, close backup significa hacer un backup cuando la base está detenida, ¿no? La base no es que esté detenida por completo, sino que la base no esté abierta. O sea, la instancia quedaría en modo mount, ¿no? En modo mount significa todavía no abrimos la base y ya podemos hacer el backup con ello, ¿no? Al decirles que la base esté detenida no significa que de plano no esté la instancia arriba, ¿no? Sino debe estar por lo menos en status mount, que fue lo que me pasó hace rato, ¿no? No pude entrar ni siquiera con RMAN porque la instancia ni siquiera estaba iniciada, ¿no? Entonces, los data files deben estar completamente sincronizados, es decir, sería no podríamos hacer un backup si necesitamos hacer un recovery, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, la base de datos debimos haberla cerrado en modo immediate, transactional o normal, ¿no? ¿Se acuerdan de esos modos? Pero si hacemos un shutdown abort y luego hacemos un backup, no tiene sentido, ¿no? Porque la base está pendiente con un proceso de recovery. Entonces no sería adecuado hacer un backup así. Entonces, decíamos hace rato, ¿no? Que a este backup se le llama consistente porque nadie está moviendo ahorita la base de datos, ¿no? Nadie puede acceder a los datos aún, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos un backup? Bueno, igual hay tres principales maneras de hacerlo. En modo interactivo, es decir, podemos ir nosotros ejecutando comando a comando, ¿no? Y ya RMAN nos va preguntando todo, ¿ok? O a través de scripts, que en este ejemplo es un script, ¿no? Bueno, a mí en lo personal me gusta más usar scripts, porque ahí, digamos, planeamos todo lo que vamos a hacer y ya al final nada más lo ejecutamos, ¿no? Algo así como más o menos la técnica que hemos hecho en algunos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, en una de las primeras prácticas, ¿no? Que hacemos un script y al final lo ejecutamos, ¿no? O en los ejercicios que hemos hecho, ¿no? Que les pido hacer un script que haga todo esto y esto y esto y esto, ¿no? Hacen su script y al final ya nada más lo ejecutan. A través de Enterprise Manager, si se fijan, nosotros no hemos usado para nada herramientas gráficas, ¿no?
Vamos a ver, inclusive, bueno, no sé, se me estaba también, ¿se acuerdan que en la clase pasada les comenté que podríamos seguir aprendiendo más cosas, ya digamos como que fuera ya fuera del alcance de la materia? Entonces, algo si quieren que podríamos hacer es seguir dándole continuidad a la parte de la materia, pero ya con otras cosas, ¿no? A lo mejor entrar a ver herramientas gráficas, por ejemplo, ¿no? Que aquí en el semestre no nos da tiempo. Pero bueno, eso lo decidimos después. Entonces, este primer script lo que hace es justamente, ¿no? Hacer un backup completo, ¿no? Entonces, miren, lo voy a reescribir aquí en un archivo, este, pues para irlo entendiendo, ¿no? Yo creo que vale la pena en lugar de hacer el copy-paste, si tenemos tiempo todavía. Entonces, voy a crear tal cual, ¿no? Un script de RMAN. Entonces, vamos a pasarlo a este archivo de texto y vamos a ir explicando poco a poco qué hace cada línea, ¿no? Entonces, se fijan, su sintaxis es muy sencilla. Todos los scripts en RMAN básicamente empiezan con el comando run y entre llaves ponemos todo el set de instrucciones que vamos a ejecutar. Entonces, lo primerito para hacer un backup cerrado, vamos a decirle a RMAN que haga un shutdown de la base de datos, ¿no? Entonces vamos a darle shutdown immediate. Ok. Entonces, como les comentaba, esta instrucción realmente lo que estoy haciendo con shutdown immediate es provocar que la base de datos se cierre y se sincronicen todos los data files, ¿no? O sea, se haga un full checkpoint, ¿se acuerdan de ese concepto? Al hacer un full checkpoint, entonces, no, garantizamos de que no hay nada pendiente, ¿no? Todo va a quedar sincronizado, no hay problema de recovery, entonces, para eso es este shutdown. Después vamos a hacer un startup mount, ¿ok? Con el startup mount, acuérdense que aquí en RMAN ponemos puntos y comas, ¿no? Lo único que hacemos es levantar la instancia. Aquí estamos seguros de que nadie está moviendo a los datos, ¿no? Y ahora lo que viene la siguiente instrucción, el allocate channel D1. Aquí básicamente esta instrucción me dicen cuántos procesos vamos a configurar para lanzar el backup. Podemos configurar el tipo de dispositivo que va a ser disco. Esto igual no es necesario porque es el default, ¿no? Pero bueno, nada más para hacerlo un poquito más ilustrativo, ¿no? No, perdón. Esta es la misma instrucción. Inclusive la puedo poner arriba, ¿no? Allocate channel D1 y va a ser en disco. Y ya después viene lo interesante, que realmente es la instrucción para hacer el backup. Entonces, backup ponemos as backup set. La instrucción backup set le estamos indicando a RMAN backup set que vamos a hacer un respaldo empleando la técnica justamente de un backup set, que no vamos a hacer un backup as copy, sino va a ser con su formato particular, ¿no? Con su propio formato. Y ya después viene de qué quieres hacer un respaldo. Pues de toda la base de datos. Entonces simplemente ponemos database, ¿no? Database. Con esta instrucción estamos indicando a Raman que va a ser un full backup, es decir, de todos los data files, de toda la base de datos. Más adelante vamos a ver que podemos hacer, si queremos, un backup nada más de un solo archivo. Podemos hacer también un backup de un redo log. Podemos hacer también un backup de un control file también. Entonces, eso más adelante lo checamos, ¿no? De momento es un backup completo de todo porque nunca hemos hecho uno, ¿no? ¿Se acuerdan que en temas anteriores cuando le movemos algo a la base dentro de los pasos de ese ejercicio, de repente dice, se recomienda hacer un respaldo de la base de datos y que casi siempre lo ignoramos, ¿no? Porque todavía no aprendíamos cómo hacer un backup, ¿no? Entonces,
Pues básicamente esa instrucción se refiere a esto, ¿no? A hacer un full backup. ¿Ok? Entonces, ya que indicamos esto, si se fijan, la instrucción es bien fácil, realmente es esta. Backup as backup set de database, y con eso indicamos lo mínimo, ¿no? El formato, vean que también esto puede ser opcional si está configurado arriba. Entonces, format, y vamos a poner aquí, para efectos del curso, ¿se acuerdan que hemos creado esta carpeta, un BDA, que es donde hemos estado creando varias cosas, ¿no? Ahora vamos a crear una carpeta nueva que se llame backups. Y el formato que van a tener nuestros backups, como está aquí, es hora-df, ¿no? %d, %d. Ahorita vemos qué significan estos comodines. %s y %p. ¿Ok? Y una vez que ya nuestro backup se hizo, pues ya podemos abrir la base de datos, ¿no? Alter Database Open. Entonces, se fijan, realmente la sintaxis para crear un respaldo con RMAN es muy sencilla. RMAN, la verdad es que nos facilita un montón de cosas, ¿no? Y aquí lo hice bastante explícito, ¿no? El script, pero ya teniendo todo configurado, por ejemplo, esta ruta la puedo configurar arriba con los parámetros configure que vimos. Y entonces, pues el comando para hacer el backup, pues básicamente se reduce a esto. Backup as backup set database, ¿no? Entonces, y al final abrimos la base de datos. Bueno, ¿qué significan estos comodines para nombrar al archivo? Básicamente es, aquí me equivoqué, no debe ser hora de F nada más, ¿no? %t es un timestamp y es de 4 bytes, es un número que me sirve para evitar duplicados, ¿no? %d indica el identificador de la base de datos. %s indica el número de backup, o sea, cuántos backups hemos hecho hasta ahorita, ¿no? Se incrementa con cada backup set generado. Y %p indica el número de archivo dentro del set iniciado en 1. O sea, acuérdense que este respaldo está formado a su vez por varios archivos. Entonces, %p me indica el número de archivo, ¿no? O sea, ahorita nuestro respaldo tendría el número 1, pero a su interior cada archivo tiene también un número, ¿no? Es como decir 1.1, 1.2 y así, ¿no? El archivo 1 del backup set 1, el archivo 2 del backup set 1 y así sucesivamente. Bueno, entonces ya que tengo el script, lo voy a guardar. Típicamente, estos archivos se guardan con extensión rman, ¿no? Entonces lo voy a guardar ahorita en el escritorio, ¿no? Entonces, vamos a ponerle, no sé, full backup, ¿no? Full backup, .rman. Ahorita le voy a poner así, rman. Vamos a guardarlo en el escritorio. Ok. Y por último, ¿cómo lo ejecutamos? Bueno, ya en SQL Plus. Aquí nada más que me voy a tener que salir porque estoy como usuario Oracle. Entonces no voy a poder leer el script. Pero bueno, lo puedo hacer con mi usuario Jorge. Entonces me voy a cambiar al escritorio donde está. Ah, bueno, antes de ello, se me pasaba comentarles. Me voy a regresar a Oracle. Hay que asegurarnos que el directorio que configuramos exista, ¿no? En mi caso ya existe, pero bueno, nada más para que lo vean. Es decir, cd diagonal una BDA. Aquí si se fijan, en esta carpeta es donde estamos guardando las últimas configuraciones que hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, aquí ustedes ya, tal vez ya, alguien ya terminó el ejercicio de pasar la base en modo archivado, en el archive mode, alguien ya lo hizo. Entonces, bueno, cuando lo hagan van a tener la carpeta, ¿no? Del archive logs. Entonces, ¿se acuerdan que se las mostré la vez pasada? Que aquí están todos los archive logs de la base de datos, ¿no? Ahí están. Bueno, estamos simulando aquí dos discos, ¿no? Obviamente es el mismo, pero ahí están todos
Ahora los archive logs. Ahora vamos a crear una nueva que se llame backups, que yo ya la tengo aquí, pero se fijan ahorita está vacía. No tengo todavía ningún backup. ¿Ok? Entonces, cuando hagan sus ejercicios, asegúrense de tener pues ya la carpeta creada. Nuevamente, se va a necesitar bastante espacio, entonces, a ver cómo les va con su espacio en disco, ¿no? Si lo tienen en una máquina virtual, yo les recomendaría mejor hacer otro disco duro virtual y tenerlo aparte, ¿no? Para que no vayan a echar a perder su virtual, ¿no? Bueno, entonces, ya que tengo eso, me voy a regresar a mi usuario. Profe, ¿y esa carpeta de los permisos solamente tiene que tener el de su usuario Jorge? ¿O tiene que tener también el de, No, bueno, el grupo o install? no, de hecho, no debe de pertenecer a otro usuario más que a Oracle. Miren, voy a volver a cambiar. Aquí todas las pertenecen a Oracle. Ok. Ok, la de backups. Este, los permisos que se recomiendan sería el usuario Oracle sí debe de poder tener todos los permisos, ¿no? Sobre backups, que sería no todos. A nivel de grupo, podría ser que nada más le permitamos leer y ejecutar. ¿Ok? Como está aquí, leer y ejecutar a nivel de grupo. Y para los demás usuarios, no deberíamos darle permisos de escritura. ¿Ok? E inclusive tampoco de lectura, ¿no? Porque esto ya va a depender de las políticas de seguridad que tengan, ¿no? En donde estén. Pero típicamente los backups nadie debería de leerlos, ¿no? Sobre todo si no están cifrados, ¿no? Deberíamos protegerlos. Por ejemplo, en los archive logs más o menos es lo mismo. Lo recomendable es que fuera los permisos serían un 7, un 5 para el grupo y un 0 para los demás, ¿no? Ahorita lo dejé con permisos de lectura para todos los usuarios para efectos del curso, ¿no? Para que desde mi usuario Jorge, pues, por lo menos pueda consultar qué archivos existen. Porque si no, tendré que Sí. estarme cambiando a Oracle, ¿no? A cada rato. Pero ya en, Sí. en, en, en un sistema productivo no debería ser así. Sí, Bueno, si los estuviéramos guardando en otro disco duro, pues ya no está dentro de las carpetas de instalación de Oracle, ¿no? Ahí sí, de igual uh-huh, forma, a esa carpeta le pondríamos esos privilegios permisos de también. Oracle o install. Exacto, Ok. también. Ok. De hecho, aquí estoy simulando que no estoy dentro de los archivos. Acuérdense que la base está dentro de U01, ¿no? Pero aquí estoy, si se fijan, estoy en diagonal de UNAM DBA. O sea, imagínense que este es un punto de montaje de otro disco, ¿no? Entonces, Sí. ¿se acuerdan que al inicio del semestre dijimos que a lo mejor los iba hasta hacer comprar más discos duros, ¿no? Que ya al final, pues ya no lo hicimos porque, pues, para empezar, ni podemos ahorita, ¿no? Ir a comprar cosas. Este, pero, por ejemplo, podríamos hacer un ejercicio si tienen por ahí un disco externo, ¿no? Yo creo que para el siguiente semestre les voy a hacer obligatorio eso, ¿no? Para que sea más real. Este, un disco externo podrían jugar con él, ¿no? Una Dice, USB, ¿no? una USB casi, ¿no? Una USB. Se puede. No es tan recomendable porque el problema es que después van a tener que estar conectando su disco externo cada vez que quieran trabajar con la base de datos. Entonces puede ser un poco latoso, ¿no? Estar dependiendo imagínense si les digo, ¿no? Vamos a guardar los online read logs, los grupos de online read logs en su disco externo. Pues va a ser más real, sí, pero el problema es que cada que quieran levantar la instancia, van a depender de que esté enchufado ese disco externo. Entonces como que se puede volver un poco tedioso, ¿no? Y aparte dice que algunos son de escasos recursos, entonces como para obligarlos a comprar un disco duro, como que pues hasta en una de esas sí me van y me acusan allá a la facultad, ¿no? Ya el profesor quiere hacer
negocio con nosotros, ¿no? Nos manda a comprar discos duros y quiere que se los compremos a él, ¿no? Entonces, pues mejor así, ¿no? Hagamos uso nos imaginemos que estos son puntos de montaje, ¿no? Bueno, entonces, ya que tengo la carpeta, ya me voy a regresar así al escritorio. CD desktop, ok. Entonces aquí ya está el archivo, ¿no? Full backup rman. Entonces me voy a conectar con rman y tal cual así podemos poner el comando connect de hace rato, ¿no? Debí haber configurado rlgrad, pero bueno. Nuevamente ejecutamos la instrucción que vimos hace rato acá, que es conectarme con bueno, no sé, acá está, ¿no? Con la instrucción que vimos hace rato. Entonces, la pongo aquí. Nuevamente connect target y ponemos en este caso sys, como habíamos hecho hace rato, jrcbda2. Espérenme, pero creo que no tengo configurado aquí el export, ¿no? Aquí sí hay que tener el export bda2. Entonces, rman y nuevamente connect target. Y aquí sería sys. Ahorita vamos a hacerlo con sys arroba jrcbda2 bjrcbda2 así se vea. Ok, entonces y ya estamos. ¿Aquí funciona este comando? No, este comando no funciona como en RSQL Plus, ¿no? Entonces, ¿cómo ejecutamos nuestro script? Bueno, entonces para ejecutar un script utilizamos simplemente igual como en SQL Plus, ¿se acuerdan? Arroba, ¿no? Entonces vamos a poner aquí arroba. Esta es otra manera, sin meterme a la interfaz de rman, simplemente pongo el comando rman target, el usuario, y ya ponemos el nombre del script, ¿no? Entonces será que le puse offline, ya se me olvidó cómo le puse, full backup más bien le puse, ¿no? Full backup. Entonces ponemos full backup. Full Es backup. con guión bajo, ¿no? Le puse guión bajo. Sí, full guión bajo. Full backup. .rman. Ok. Entonces, se fijan, ahí ya está empezando a ejecutar el script, ¿no? Aquí lo que está haciendo ahorita es está deteniendo la instancia, ¿no? Ya la detuvo, si se fijan, la está desmontando y ahorita la va a... Algo falló aquí. ¿Qué pasó aquí? Dice que... A ver, ¿qué falló aquí? Dice que el listener es como si no estuviera, como si lo hubiera dicho a otra base de datos. Sí. Tal vez necesito, se supone que sí le di la startup, falló al momento de intentar montarla, ¿no? Con mount. Ok, déjenme ver qué está sucediendo aquí. Muy probablemente fue la variable de entorno. A ver, déjenme cambiar el usuario Oracle. A menos que haya dado mal la variable, lo voy a hacer como usuario Oracle. Entonces, pero para hacerlo como usuario Oracle necesito mover el script. A ver, déjenlo muevo. Vamos a moverlo, full backup, lo voy a mover a home
Oracle, ¿no? Y le voy a cambiar los permisos, ¿no? Vamos a ponerle el dueño más bien. Diagonal home, Oracle, full backup, rman. Me faltó el dueño. El Oracle. Oracle y install, ¿no? Debería de funcionar con mi propio usuario, pero bueno, lo voy a hacer como usuario Oracle. A ver. Entonces aquí está el full backup, ¿no? Este no, este es otro. Entonces se lo voy a borrar. Entonces dejen asegurarme que el export esté bien. A menos que me haya equivocado y haya puesto mal. A ver, déjenme ver, nada más voy a comprobar. Estaba bien Sí, está bien, ¿no? JRCBDA. Porque cuando se conecta al RMAN, sí le dice. Muy probablemente, bueno, voy a checar por qué. Pero bueno, voy a hacerlo ahorita con Oracle. Entonces vamos de nuevo, ¿no? Voy a hacerlo más bien desde el comando. Yo creo que lo que está sucediendo es que cuando entramos lo hacemos a través de la interfaz, la variable se está perdiendo. Tal vez aquí debería haber puesto indicarle la variable, pero bueno. Voy a hacerlo así como está aquí, rman target, sys, y le ponemos el nombre del archivo, ¿no? Arroba, ¿qué es? Full backup, ¿no? Punto .rman. Entonces, a ver. ¿Ahora qué? Es que la base de datos se quedó abajo, ¿no? No, bueno. Sí, sí fue eso. Ajá. No la puedo detener, ¿no? Si está abajo. Entonces vamos de nuevo. Bueno, el día de hoy no me está ayudando nada las herramientas, ¿verdad? Todo falla. Todo falla. Ok, entonces que levante y lo volvemos a intentar. Ok. Me salgo y vamos de nuevo. A ver. System 2. Entonces ahí va. Entonces nuevamente va a detener aquí la instancia. Fíjense este mensaje que dice using target database control file instead of recovery catalog. Se refiere al concepto que vimos en el que comentaba que se utiliza el archivo de control para guardar todos los metadatos en lugar de utilizar el repositorio, ¿no? Entonces ya la cerró, ya levantó la instancia, si se fijan, aquí sí ya la levantó, ¿no? Y ya va a empezar a ejecutar el comando, ¿no? Si fijan, miren, ahí ya levantó un proceso que se llama D1, que se va a ser el encargado de crear el respaldo, ¿no? Entonces aquí ya empieza el respaldo y vean que empieza a buscar, ¿no? A obtener todos los data files que hemos hecho. Se fijan, todos estos son los data files que hemos creado. Vienen más abajo, ¿no? Entonces, está empezando ya a crear el primer dataset, ¿no? Y aquí está sacando los otros data files, ¿no? No son todos, ¿no? Son todos los demás data files. Ya terminó la primera pieza y está empezando con la siguiente, ¿no? Y ya acabó.
Entonces, bueno, obviamente este backup es muy rápido porque pues nuestra base de datos prácticamente está vacía, ¿no? No tiene nada. Entonces, tiene pocos datos. Entonces, es relativamente rápido. Entonces, vamos a ver qué hizo, ¿no? Ahorita a nivel de sistema operativo lo voy a hacer. Una MVDA en CD Backups. Y ahí están, se fijan, todos los backups que hice ahorita. Nótese que si requiero espacio, ¿no? Vean aquí. Esto es más o menos 1 GB, ¿no? Entonces nuestro full backup, vean todo el espacio que se requiere, ¿no? Este es 1 GB, son que como que 30 megas, ¿no? Y así. Entonces nuestro primer backup está formado por cuántos archivos. Vean que son archivos totalmente binarios, nosotros no podemos verlos, ¿no? No podemos editarlos. Y este es el timestamp que calculó, el nombre de la instancia, y este es el número de backup set. ¿Por qué me pone estos numeritos? Bueno, porque yo ya había creado otros previamente, ¿no? Entonces, más o menos es como se ve la sintaxis de la nomenclatura del nombre de los archivos, ¿no? Muy bien. Entonces, tú das con esto. Entonces, ya tenemos nuestro primer backup, ¿ok? Entonces, el %P, acuérdense, decíamos el %P dice, indica el número de archivo dentro del dataset. Entonces, aquí diríamos que este, este es el numerito, ¿no? Creo que lo puse al revés acá, ¿no? En el %S significa el número de backup, ¿no? %S es el penúltimo. Entonces, este es hasta ahorita los backups que llevamos, ¿no? Bueno, entonces, preguntas de esto. Si quisiéramos eliminarlo, ¿no? Utilizamos delete backup. Ok, delete backup así tal cual es como hacer una especie de delete, es como hacer una especie de usar la sentencia delete sin el where, ¿no? Delete backup eliminaría todos los backups que tenemos. Si queremos eliminar un cierto backup set, podemos utilizar el número, ¿no? Este número lo podemos sacar de aquí de la nomenclatura, ¿no? El 10, por ejemplo. Podemos usar delete backup set para no eliminar todos, ¿no? Y el no prompt significa, porque me preguntan, ¿estás seguro que quieres borrar? Entonces podemos hacerlo como sin que nos pregunten, ¿no? Para no hacerlo interactivo. En el chat me preguntan, dice que si se incluyen los temporales. No, los temporales no, acuérdense que esos no entran en los backups. No tiene sentido que respaldemos un temporal, ¿no? ¿Están de acuerdo? Porque pues esos data files nada más son para hacer cálculos intermedios, ¿no? Entonces aquí en la salida pueden ver, aprovechando la pregunta, la lista de los data files, ¿no? que se incorporaron. Vean que se incluye también el table space. ¿Se acuerdan de bueno, no sé si ya llegaron a ese ejercicio? El undo table space 2, que es un table space con datos undo, ¿no? Que configuramos para jugar un poquito, ¿no? Con la parte de los datos undo. Entonces también se incluyen aquí, más todos los con los que hemos estado jugando, ¿no? Que son estos que ven aquí. Obviamente los más importantes, ¿no? Users, sí, no, ese no es tan importante ahorita. System, ¿no? Más bien este es el bueno, el que más nos interesaría respaldar ahorita, ¿no? Y bueno, básicamente, ahí está toda la salida. Ok, entonces, bueno, vamos a ver cómo andamos de tiempo. Nos quedan 12 minutos, ¿no? Bueno, ya vimos lo que es un backup cerrado. Vamos a ver ahora lo que es un open backup, ¿no? Entonces, un open backup me da la funcionalidad de que, a pesar que la base de datos esté en modo open, ¿no? Es posible realizar un backup. Y a lo mejor se preguntarían, oye, y ¿qué pasa, no? Si la base de datos está siendo modificada y al mismo tiempo estoy haciendo un backup. Bueno, para evitar problemas de que haya concurrencia de esas actividades, hay que nada más tomar en cuenta lo siguiente.
la base de datos tiene que estar en modo archive, ¿no? No podemos hacer un backup cuando la base está abierta si no tenemos los read logs archivados. ¿Por qué razón creen que sea este requisito? La manera en cómo trabaja un Open Backup es que, ahorita lo vamos a explicar, pero uno básicamente es, el mayor riesgo pudiera darse que, imagínense que RMAN está intentando hacer la copia de los data files, y qué tal si en ese mismo momento dbGwriter está escribiendo en los data files, ¿no? Acuérdense que dbGwriter es el que sincroniza a readologs con data files. Si por muy mala suerte en ese momento dbGwriter está escribiendo, entonces RMAN se va a dar cuenta de ello. Por lo tanto, RMAN lo que va a hacer es, va a tratar de encontrar un punto en el cual pueda hacer la copia completa, pero esa copia completa puede ser que no esté 100% sincronizada porque pues los usuarios pueden estar haciendo cambios, ¿no? Futuros. Entonces puede ser que nuestro backup no incluya lo último. Por lo tanto, para después complementar esos cambios, justamente se utilizan los online read logs. Por esa razón es necesario que esté en este modo, ¿no? Entonces, un ejemplo de ello sería un script que hace ahora un backup abierto con la base arriba, sería ejecutar el comando backup database, pero ahora vamos a ponerle la instrucción plus archive log, ¿no? Es decir, que considere también el modo archivado, ¿ok? En este ejemplo, vean, se muestra que ahora vamos a suponer que nuestro respaldo lo vamos a hacer en una cinta. Así se vería la sintaxis si quisiéramos hacerlo en otro dispositivo. El comando type le indicamos qué tipo de almacenamiento vamos a usar. Hay una lista de los tipos de almacenamiento soportados por RMAN, ¿no? Obviamente el más básico es en disco. Ya se acuerdan que en el anterior pusimos disk, ¿no? Aquí. Ok. Y en estaremos indicándole que es a través de una cinta. Otras opciones, por ejemplo, queremos que haga una compresión. Fíjense, el ejemplo pasado pudimos haber hecho eso, para tratar de evitar, ¿no? A ver qué tanto se reduce, ¿no? Este tamaño, sobre todo si tenemos máquinas que no tengan tanto espacio. Otra cosa que podemos configurar, backup set file per set, es decir, podemos indicarle cuántos backup set, cuántos archivitos queremos que haga, ¿no? Y fíjense, también podemos decirle que haga el respaldo de los, también aquí con RMAN podemos decirle que haga un respaldo de los famosos read logs archivados, ¿no? Y bueno, más otros parámetros que podemos ir configurando, ¿no? Entonces, como les comentaba, ¿no? El segundo comando backup realiza un respaldo de los archive logs, read logs en un solo conjunto de archivos backup set. Y después que los hace, los elimina ya de la carpeta donde se encuentran, ¿no? Entonces, no sé si ahorita les saltaría la pregunta, oye, ¿para qué quiero hacer otra copia de los archive logs si ya los tengo respaldados, ¿no? En la configuración que ustedes hicieron. Entonces, una cosa que podríamos hacer es, ya que estén en un respaldo de RMAN, entonces ya los archive logs que tenemos ahorita en la otra carpeta, ya los podríamos eliminar, porque ya los tenemos aquí. Ok, entonces, eso también podemos hacer. Ok, ahora lo que les comentaba, con RMAN podemos, hacer un backup cuando la base está abierta. Entonces, lo que les comentaba, ¿no? Puede darse el triste caso de que dbGwriter esté escribiendo al mismo tiempo cuando RMAN intente hacer la copia. Entonces, eso lo detecta RMAN, ¿no? Y cuando detecta que dbGwriter está escribiendo al mismo tiempo, ¿no?
RMAN marca a los bloques, ¿no?, de ese data file como bloques fracturados. ¿Ok? Entonces, cuando eso ocurre, RMAN reintenta hacer la copia hasta obtener un bloque consistente. O sea, se está intentando leer y leer nuevamente para que hasta que dbWriter ya no esté escribiendo al mismo tiempo, porque si no, entonces podríamos tener ahí inconsistencias, ¿no? Entonces, para determinar la copia consistente, ¿no?, fíjense lo que hace una copia del control file para determinar la versión del bloque de datos consistente a respaldar. No sé si esto les hace sentido. Cuando RMAN empieza a copiar, ¿no?, y la base está abierta, entonces hace una copia aparte para que ya no se esté modificando el control file, y sobre esa copia se basa, ¿no?, para empezar a hacer la copia de los archivos. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos ver algo así como, ¿sabes qué? El data file ya se movió, ¿no? Puede tener cambios posteriores, pero para eso se ocupan los read logs para después sincronizarlos, ¿no? Entonces, bueno, a nivel general, este tipo de backup se puede usar para respaldar o toda la base, o a lo mejor nada más me interesa respaldar un table space, ¿no?, o inclusive un solo data file, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto sería, por ejemplo, esta instrucción, backup as backup set. Y vean que aquí nada más le estamos indicando, en lugar de toda la base, que sea solamente un table space, ¿no? Lo podemos comprimir y además de demás parámetros, ¿no? Bueno, dudas de esto. Entonces, más o menos, esta es la diferencia entre un backup abierto y un backup cerrado, ¿no? Muy bien, entonces ahora los incrementales. ¿Qué sucede? A partir de un full backup podemos generar varios incrementales. Esto para básicamente ahorrar tiempo, espacio y también que no haya tantos impactos para el usuario final, ¿no? De que no estar bajando la base a cada rato, ¿no?, para hacer un backup, o que puede ser que el desempeño de la base baje un poco mientras se hace el backup. Y obviamente si es incremental, pues usamos menos recursos, ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja, cómo se comporta RMAN con un incremental? Básicamente la idea es hacer un escaneo al data file para determinar qué bloques han cambiado con respecto al último backup, ¿no? Esto se hace a nivel de bloque de datos. ¿Ok? Entonces acuérdense que posterior a que se hace un backup podemos seguir trabajando en la base de datos. Eso puede originar que se estén cambiando nuevos bloques, ¿no? Una manera eficiente para ir llevando el control de qué bloques han cambiado es utilizar una técnica que le llaman block change tracking, ¿no? Block change tracking no es otra cosa más que por ahí guardar un archivo, y en ese archivo se guarda toda la lista, por así decirlo, ¿no?, de todos los bloques que han cambiado. ¿Dónde se guarda ese archivo? Bueno, se guarda en el valor que tenga este parámetro. Obviamente nosotros podemos modificarlo, ¿no? Entonces, si queremos habilitar esto de block change tracking, la instrucción, si queremos modificar la ubicación, ¿no?, podemos hacer algo así, ¿no? Alter database enable block change tracking using file, y le ponemos el archivo. Ok. Esto también lo vamos a hacer porque es útil, ¿no?, para cuando tengamos un data file, perdón, un backup incremental, ¿no? Este archivito entonces lo que va a hacer es guardar la lista o todos los datos necesarios para identificar exactamente qué bloques son los que cambiaron, y solamente esos son los que se van a incluir en el backup incremental. Ok. Entonces, para poder hacer un incremental, bueno, por obvias razones, ¿no?, tenemos que partir de un punto inicial, o sea, de un full backup.
Ahorita con el backup que acabamos de hacer, nosotros podríamos a partir de este crear un incremental. ¿Ok? A este punto de partida, digamos, este sería nuestro backup nivel 0. ¿Ok? Como el famosísimo nivel 0. Ahora, a partir del nivel 0 ya podemos crear varios incrementales, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que les dije hace rato que hay una subclasificación de backups temporales, incrementales? Y esos se identifican por el nivel. Entonces, por ejemplo, un backup incremental nivel 1, dice aquí, extrae únicamente los bloques de datos que cambiaron a partir del último backup nivel 0, ¿no? O también puede ser nivel 1, o sea, es algo así como el incremental del incremental, ¿no? Por ejemplo, si ahorita nosotros lanzáramos un incremental, ¿no? Se utilizaría el nivel 0. Supongamos que mañana hacemos otro incremental, entonces ahora ese incremental va a tomar el último incremental que en cuenta, el último incremental que se hizo, ¿no? Y así sucesivamente. Hay otro que es el cumulativo, que le llaman, se llama cumulativo porque en lugar de tomar el último nivel 1, el cumulativo va a extraer todos los bloques de datos que han cambiado desde el último nivel 0, ¿no? Desde el último backup completo, sin importar que ya hayan existido varios backups de nivel 1. ¿Ok? Entonces, no sé si esto queda claro, no es como ir haciendo el cumulativo del cumulativo o hacerlo desde el último backup nivel 0, ¿no? A eso se le llama un backup cumulativo. Y de lo contrario sería únicamente backup incremental, ¿no? A nivel de sintaxis, ¿cómo se vería esto? Bueno, ponemos la instrucción backup as backup set y ahora utilizamos la palabra incremental y le ponemos el nivel, ¿no? Quiero un nivel 0, quiero un nivel 1, ¿ok? Y si quiero un cumulativo, le agrego la palabra cumulative database, ¿ok? Y bueno, esas son las instrucciones para los backups incrementales. Entonces, ya en sus ejercicios de este tema, pues ya seguramente vamos a estar haciendo todo esto, ¿no? Primero hacer un full, luego hacer un incremental y configurar ahí varias cosillas, ¿no? Bueno, hemos acabado la clase del día de hoy, ya son las 9, entonces, ¿les parece? Le dejamos hasta aquí. No sé si tengan alguna pregunta de ejercicios, dudas, algo que quieran comentar, nada. ¿Todo bien? Recuerden también las fechas de entrega de sus ejercicios del tema 7, parte 2. Ya están en Classroom, si no me equivoco. Entonces, pues, échenle ganas a esos ejercicios. El lunes, si gustan, el próximo lunes podemos dedicar parte de la clase a cualquier duda, cualquier cosa que quieran ver respecto al examen del miércoles, ¿no? Entonces, recomendación, traigan todas sus dudas para la próxima clase. Podemos dedicar un tiempo a aclarar dudas. ¿Ok? Sí, gracias. Bueno, entonces, si no hay más, nos escuchamos la próxima semana. Cuídense, pórtense bien, Gracias. no salgan, menos ahorita que se supone que es el periodo más complicado, ¿no? Se supone. Entonces, quédense mejor en su casa. Bueno, cuídense.